El viaje del ego desde su principio hasta su fin es un trayecto profundamente humano que atraviesa el corazón de la experiencia consciente. El ego, como concepto central en la psicología y la filosofía, representa la construcción que cada individuo crea para diferenciarse del resto del mundo. Es una herramienta adaptativa y, al mismo tiempo, un desafío interno, pues su existencia está profundamente ligada a la percepción de separación, identidad y supervivencia. Comprender este viaje implica adentrarse en las raíces de nuestra mente, nuestras interacciones sociales y nuestra conexión con algo más allá de nosotros mismos. El ego comienza su desarrollo en la infancia, cuando la mente aún no distingue claramente entre el yo y el entorno. Al principio de la vida, el bebé experimenta el mundo como una extensión de sí mismo. La noción de un yo separado surge de forma gradual, a medida que el niño interactúa con sus cuidadores y con el mundo físico. Este proceso está mediado por el lenguaje, que introduce categorías, nombres y relaciones. Por ejemplo, al ser llamado por su nombre, el niño aprende a identificarse como una entidad distinta, con necesidades y deseos propios. Aquí el ego empieza a emerger, no como algo negativo, sino como un mecanismo esencial para navegar el mundo físico y social. A medida que crecemos, el ego se fortalece a través de experiencias que refuerzan la noción de separación. Las palabras mío y tuyo se convierten en manifestaciones tempranas del ego, marcando territorios, objetos y relaciones que refuerzan la individualidad. Este desarrollo es crucial para la formación de una identidad coherente, ya que el ego actúa como un punto de referencia que permite al individuo distinguir entre sus deseos y los de los demás. Sin embargo, este mismo proceso de diferenciación también siembra las semillas de conflictos internos y externos, pues el ego tiende a aferrarse a una percepción limitada de lo que es uno mismo. Durante la adolescencia, el ego experimenta un periodo de intensa expansión y conflicto. En esta etapa, las cuestiones de identidad se vuelven centrales y el individuo busca definirse a través de roles, grupos y valores. La necesidad de pertenencia y validación externa es una expresión del ego que intenta afirmarse en un entorno social complejo. Sin embargo, esta búsqueda a menudo está marcada por una sensación subyacente de inseguridad, ya que el ego, al basarse en la separación, teme constantemente al rechazo o a la pérdida de su posición. La adultez trae consigo un refinamiento del ego, aunque no necesariamente su transformación. En este periodo, muchas personas se definen por sus logros, posesiones y relaciones, construyendo una identidad basada en éxitos externos. El ego se convierte en un administrador de narrativas, organizando las experiencias pasadas en una historia coherente que da sentido al presente y proyecta un futuro deseado. Sin embargo, esta narrativa puede volverse una prisión si el individuo se identifica completamente con ella, perdiendo de vista su esencia más profunda. El viaje del ego no es lineal ni uniforme y puede estar marcado por crisis que desafían sus estructuras. Una pérdida significativa, una enfermedad grave o incluso una experiencia espiritual pueden sacudir los cimientos del ego, revelando su naturaleza ilusoria. Estos momentos de ruptura son a menudo descritos como puntos de inflexión en los que el individuo puede comenzar a cuestionar la solidez de su identidad y la validez de sus apegos. Aquí se abre la posibilidad de trascender el ego, aunque este proceso no está exento de resistencia, ya que el ego teme su disolución. La trascendencia del ego no implica su destrucción total, sino más bien una integración que permite al individuo experimentar la realidad desde una perspectiva más amplia. Las tradiciones espirituales de todo el mundo han explorado este proceso, describiéndolo como una reconexión con el ser esencial o con lo absoluto. En el budismo, por ejemplo, el ego es visto como una ilusión creada por la mente y su disolución conduce a un estado de unidad y compasión. En el misticismo cristiano, el ego es reconocido como una barrera entre el alma y Dios, y su rendición abre las puertas a una experiencia directa de lo divino. Sin embargo, trascender el ego no significa vivir sin una identidad funcional. El ego sigue siendo una herramienta necesaria para navegar el mundo material. La diferencia radica en que, al trascender el ego, el individuo ya no está gobernado por sus miedos y deseos limitantes. En cambio, puede actuar desde un lugar de libertad, compasión y autenticidad.
Este estado es a menudo descrito como una segunda infancia, en la que la simplicidad y la conexión reemplazan la complejidad y la separación. El final del viaje del ego no es necesariamente un evento único o definitivo. En muchas tradiciones, se habla de la necesidad de un compromiso continuo con la práctica de la conciencia para evitar que el ego recupere el control. Incluso aquellos que han experimentado estados de trascendencia pueden enfrentarse a los desafíos del ego en su vida diaria. Esto subraya la naturaleza dinámica del viaje, que no es tanto una línea recta como una espiral de aprendizaje, desapego y reconexión. Al reflexionar sobre el viaje del ego desde su principio hasta su fin, es evidente que este proceso es tanto una bendición como un desafío. El ego nos permite experimentar la vida como individuos únicos, con historias, emociones y relaciones. Sin embargo, también nos confronta con las limitaciones de esta separación, invitándonos a explorar una realidad más allá de las fronteras del yo. Este viaje es, en última instancia, un reflejo de la condición humana, un movimiento constante entre la identificación y la trascendencia, entre el miedo y el amor, entre la ilusión y la verdad. Al final, el viaje del ego es un recordatorio de que somos, simultáneamente, partes separadas de un todo y expresiones de una unidad indivisible. El viaje del ego, al ser inseparable de la condición humana, puede entenderse como un proceso evolutivo que refleja la interacción entre la mente individual y una realidad que, en esencia, trasciende la percepción limitada del yo. Mientras que el ego nos permite desenvolvernos en el mundo con una identidad definida, su influencia sobre nuestra experiencia es mucho más compleja y matizada de lo que puede parecer a simple vista. Explorar este trayecto con mayor profundidad implica mirar más allá de las definiciones convencionales y ahondar en los mecanismos internos del ego, sus dinámicas ocultas y su eventual transformación. El ego opera en su núcleo como una herramienta para la supervivencia. Su función inicial no es la de ser un obstáculo, sino garantizar la continuidad del organismo que lo alberga. Este sentido de separación no solo crea límites psicológicos, sino también fronteras prácticas. El ego organiza experiencias, analiza riesgos y toma decisiones que buscan protegernos. Pero este mismo mecanismo defensivo contiene una paradoja fundamental. En su afán de preservar una identidad fija, el ego genera miedo, apego y sufrimiento, los cuales no solo limitan nuestra percepción de la vida, sino que también perpetúan la ilusión de que somos entidades separadas e independientes del todo. A medida que el ego se desarrolla, adopta formas cada vez más sofisticadas de aferrarse a la realidad. La creación de narrativas personales es una de estas estrategias. Desde temprana edad, el ego comienza a formar una historia acerca de quiénes somos, basada en recuerdos, proyecciones y experiencias. Esta narrativa puede parecer coherente, pero es, en muchos sentidos, arbitraria. Está moldeada por condicionamientos familiares, culturales y sociales que rara vez cuestionamos. Sin embargo, cuanto más fuerte es la identificación con esta historia, más difícil se hace distinguir entre el yo real y la construcción mental que hemos creado para describirnos. El ego no solo opera de manera individual, también se manifiesta en dinámicas colectivas. Los grupos, comunidades e incluso naciones desarrollan egos colectivos, construidos sobre ideas de pertenencia, superioridad o exclusividad. Este fenómeno es evidente en el tribalismo, los nacionalismos extremos o cualquier ideología que prioriza la identidad del grupo por encima de la conexión con otros. Estos egos colectivos amplifican las divisiones y los conflictos, reproduciendo a gran escala las mismas dinámicas de apego y miedo que existen en el nivel individual. A través de ellos, el ego perpetúa la ilusión de separación no solo entre individuos, sino también entre comunidades humanas. A nivel psicológico profundo, el ego busca controlar aquello que percibe como externo. Este control puede adoptar la forma de manipulación, acumulación de poder o incluso la búsqueda insaciable de conocimiento. Lo que subyace a este impulso es un temor existencial, el miedo a la pérdida, al cambio y, en última instancia, a la aniquilación. El ego teme su disolución porque asume que sin él no hay existencia. Este miedo es lo que lo mantiene activo, siempre buscando reforzarse a través de logros, validación o experiencias que confirmen su importancia. El sufrimiento humano está intrínsecamente relacionado con el funcionamiento del ego.
Este sufrimiento no surge necesariamente de circunstancias externas, sino de cómo el ego interpreta y reacciona a estas circunstancias. Cuando algo amenaza nuestra identidad, ya sea un fracaso, un rechazo o una pérdida, el ego responde con resistencia, defensa o negación. Este proceso genera una tensión interna que perpetúa el ciclo de sufrimiento. El dolor emocional se convierte así en una especie de señal de alarma, indicando que el ego está siendo desafiado en su intento de controlar la realidad. A pesar de las limitaciones que impone, el ego no es inherentemente malo. Es, de hecho, un maestro inadvertido. Al confrontarnos con sus propias contradicciones, nos impulsa a buscar respuestas más allá de sus límites. En este sentido, el ego desempeña un papel crucial en el despertar espiritual. Sin la experiencia del ego, y sin los desafíos que conlleva, no habría razón para cuestionar nuestra percepción de la realidad. El ego nos empuja hacia un camino en el que la conciencia se amplía para incluir dimensiones de la existencia que trascienden la identificación personal. El proceso de trascendencia del ego, aunque profundamente liberador, suele ser un camino arduo y lleno de desafíos. A medida que la conciencia se expande, el ego no desaparece de inmediato. Más bien, se resiste, tratando de mantener su influencia a través de formas más sutiles. Por ejemplo, puede disfrazarse de humildad o altruismo, haciendo que el individuo crea que ha superado el ego mientras sigue operando desde un lugar de separación. Este fenómeno, a menudo llamado el ego espiritual, es uno de los obstáculos más insidiosos en el camino hacia la trascendencia. El papel de la práctica en este proceso no puede subestimarse. La meditación, la atención plena y otras disciplinas contemplativas permiten al individuo observar el ego sin identificarse con él. Este acto de observación es transformador porque rompe el ciclo automático de reacción. Al darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos, emociones o historias, comenzamos a experimentar una libertad interna que no depende de las circunstancias externas. Sin embargo, esta libertad no significa la eliminación del ego, sino una relación más saludable con él. El ego se convierte en un sirviente, no en un maestro. Una de las realizaciones más profundas en este viaje es el reconocimiento de la interconexión de todas las cosas. El ego, en su intento de separarse, niega esta realidad. Pero cuando la conciencia trasciende los límites del ego, se hace evidente que no hay un yo separado del resto. Esto no implica la desaparición de la individualidad, sino una comprensión más amplia de que la individualidad es una expresión de una totalidad unificada. En este estado, la dualidad entre yo y tú, entre sujeto y objeto, comienza a disolverse. El fin del ego no es un evento catastrófico, como teme el propio ego, sino una apertura a una forma de existencia más auténtica. Es un regreso a una simplicidad que había sido oscurecida por las complejidades de la mente. En esta simplicidad, la vida se experimenta directamente, sin los filtros de la interpretación y el juicio. Esta experiencia es a menudo descrita como una sensación de plenitud, paz y amor incondicional que no depende de circunstancias externas. Sin embargo, llegar a este punto no significa que todos los problemas desaparezcan, más bien, implica que los problemas se ven desde una perspectiva diferente, donde ya no dominan la experiencia. El viaje del ego es una danza entre lo relativo y lo absoluto. En el nivel relativo, el ego es necesario para vivir y funcionar en el mundo. Pero en el nivel absoluto, su existencia es ilusoria, una creación de la mente que oculta nuestra verdadera naturaleza. Este entendimiento no puede imponerse desde afuera, debe surgir como una realización directa a través de la experiencia. Esta realización, a menudo descrita como iluminación o despertar, no es el fin de la vida, sino el comienzo de una nueva forma de estar en el mundo, libre de las limitaciones del ego pero profundamente enraizada en la realidad. El viaje del ego, entonces, no es un error ni una maldición, sino una oportunidad para explorar los misterios de la existencia desde una perspectiva única. Es un camino que comienza con la ilusión de separación y culmina en la experiencia de unidad, pero que, en última instancia, no tiene principio ni fin. Es simplemente el despliegue de la conciencia, moviéndose a través de formas y expresiones que, aunque transitorias, siempre apuntan hacia lo eterno. Este viaje, como la vida misma, es tanto un desafío como un regalo,
una invitación a descubrir quiénes somos más allá de las apariencias. El viaje del ego, cuando se examina en sus capas más profundas, no solo revela la dinámica de la identidad individual, sino que también expone las bases mismas de nuestra percepción de la realidad. En la superficie, el ego parece ser un fenómeno sencillo, una construcción mental que define quiénes creemos ser. Sin embargo, su funcionamiento y su impacto se entrelazan con las dimensiones más sutiles de la experiencia humana, desde nuestras emociones hasta nuestra capacidad para comprender el propósito de la existencia. Al continuar explorando este tema, es esencial prestar atención tanto a los mecanismos internos del ego como a su interacción con lo trascendente, pues es allí donde reside la clave para comprender su propósito y su eventual transformación. El ego es, en su esencia, un mecanismo de diferenciación. Su existencia surge de la necesidad de la mente humana de categorizar, etiquetar y dar sentido a la experiencia. Esta capacidad de conceptualizar y separar es lo que nos ha permitido navegar por el mundo físico, interactuar con otros seres humanos y crear sistemas complejos como el lenguaje, la cultura y la ciencia. Sin embargo, esta misma capacidad contiene un sesgo fundamental, la tendencia a dividir la realidad en dualidades, como sujeto y objeto, yo y otro, interior y exterior. Estas divisiones son útiles en un nivel práctico, pero no reflejan la verdadera naturaleza de la realidad, que es intrínsecamente unificada. El ego, al basarse en estas dualidades, distorsiona nuestra percepción y nos impide experimentar la vida en su plenitud. El apego es uno de los pilares sobre los que se sostiene el ego. A medida que el ego se desarrolla, busca estabilidad en un mundo que percibe como caótico e impredecible. Este impulso de estabilización se manifiesta en la forma de apegos, a ideas, relaciones, posesiones, roles sociales y, sobre todo, a la propia identidad. Estos apegos le dan al ego una sensación de solidez y continuidad, pero también generan sufrimiento, ya que todo aquello a lo que nos aferramos está sujeto al cambio y la impermanencia. El miedo a perder lo que consideramos parte de nosotros o de lo nuestro es una de las principales fuentes de ansiedad y dolor humano. Este miedo no es más que el reflejo del temor fundamental del ego a su propia disolución. El ego también opera como un mediador de nuestras emociones. A menudo, nuestras respuestas emocionales están condicionadas por las historias que el ego ha construido sobre nosotros mismos y nuestra relación con el mundo. Por ejemplo, el orgullo surge cuando el ego se siente validado, mientras que la vergüenza aparece cuando percibe una amenaza a su integridad. De manera similar, el resentimiento, la envidia y el miedo son emociones profundamente arraigadas en las narrativas del ego. Estas emociones no son intrínsecamente malas, pero se vuelven problemáticas cuando nos identificamos completamente con ellas, permitiendo que el ego las utilice para reforzar su control sobre nuestra experiencia. Uno de los aspectos más insidiosos del ego es su capacidad para disfrazarse. A medida que el individuo comienza a cuestionar las narrativas del ego, este puede adaptarse, creando nuevas formas de autoafirmación. En contextos espirituales, esto a menudo se manifiesta como un ego espiritual, donde el individuo utiliza conceptos como la iluminación, la compasión o el desapego para construir una identidad que sigue estando basada en la separación. Este fenómeno subraya la resiliencia del ego y la necesidad de un enfoque constante y honesto en el proceso de autoindagación. La autoindagación es una de las herramientas más poderosas para desmantelar las ilusiones del ego. Al cuestionar profundamente las creencias y suposiciones que sustentan nuestra identidad, comenzamos a vislumbrar la naturaleza ilusoria del yo. Preguntas como ¿quién soy yo realmente? ¿O qué hay detrás de mis pensamientos y emociones? Pueden actuar como puertas de entrada a una comprensión más profunda de la realidad. Sin embargo, esta práctica no debe confundirse con un ejercicio intelectual. La verdadera autoindagación implica una inmersión directa y experiencial en la naturaleza de la conciencia, más allá de las palabras y conceptos. El ego, aunque ilusorio en su esencia, tiene un papel legítimo en el desarrollo humano. Su propósito no es ser eliminado o destruido, sino integrado. En el nivel más profundo, el ego puede verse como una expresión parcial de una verdad más grande. Es un puente entre lo relativo y lo absoluto, entre la individualidad y la unidad. Al integrar el ego, no lo negamos ni lo rechazamos, sino que lo reconocemos como una herramienta útil que puede ser guiada por la conciencia en lugar de dominarla.
Este proceso de integración requiere una gran dosis de humildad, ya que implica reconocer las limitaciones inherentes de nuestra perspectiva egoica. El miedo a la muerte es quizás el desafío más grande que enfrenta el ego en su viaje. Este miedo no se refiere únicamente a la muerte física, sino también a cualquier experiencia que amenace la continuidad de la identidad. Cada pérdida, fracaso o cambio importante puede interpretarse como una pequeña muerte para el ego. Sin embargo, estas experiencias también contienen el potencial para un profundo crecimiento y transformación. Al enfrentar el miedo a la muerte, el individuo tiene la oportunidad de trascender las limitaciones del ego y descubrir una dimensión de sí mismo que no está condicionada por el tiempo o las circunstancias. La trascendencia del ego no es un evento que ocurra de una vez y para siempre. Es un proceso continuo, marcado por avances y retrocesos. Incluso aquellos que han experimentado momentos de iluminación profunda a menudo deben enfrentarse a las viejas dinámicas del ego en su vida diaria. Este proceso no debe interpretarse como un fracaso, sino como una oportunidad para profundizar en la integración de las realizaciones espirituales. Cada desafío que presenta el ego es una invitación para practicar la presencia, la compasión y la entrega. En el nivel más fundamental, el ego es un reflejo de la conciencia que se experimenta a sí misma como algo separado. Esta separación no es una realidad absoluta, sino una ilusión que surge del juego de la dualidad. La paradoja del ego es que, aunque parece ser un obstáculo, también es una herramienta que nos lleva de regreso a nuestra verdadera naturaleza. Sin el ego, no habría un viaje que emprender, no habría historia, aprendizaje ni transformación. En este sentido, el ego no es el enemigo, sino un aliado en el camino hacia la autorrealización. Cuando el ego comienza a disolverse, la experiencia de la vida cambia radicalmente. Lo que antes se percibía como problemas o desafíos se ve ahora como oportunidades para crecer y aprender. Las divisiones entre yo y tú, entre bueno y malo, comienzan a desvanecerse, revelando una realidad que es intrínsecamente completa y perfecta. Este estado no es un lugar estático, sino una forma dinámica de estar en el mundo. La vida se convierte en un flujo continuo de experiencias, sin la necesidad de aferrarse a ellas ni de rechazarlas. El viaje del ego, en última instancia, es una exploración de lo que significa ser humano. Es un proceso que nos lleva desde la separación hacia la unidad, desde el miedo hacia el amor, desde la ignorancia hacia la sabiduría. Este viaje no tiene un destino final, porque el mismo concepto de destino pertenece al dominio del ego. Más bien, es un proceso infinito de descubrimiento, en el que cada momento contiene la posibilidad de despertar a una realidad más amplia y más verdadera. El fin del ego, lejos de ser un evento catastrófico, es una liberación. Es la revelación de que lo que realmente somos no puede ser limitado por nombres, formas o historias. Es el reconocimiento de que, más allá del yo, hay una presencia eterna e inmutable que no puede ser tocada por las vicisitudes de la vida. Esta presencia no es algo que debamos alcanzar o crear, ya está aquí, esperando ser reconocida. El ego, con todas sus complejidades y desafíos, es simplemente una parte del camino hacia este reconocimiento. Y en ese camino, descubrimos que nunca hemos estado separados de lo que buscábamos.